Buenas noches, Dios les bendiga desde la ciudad de Canelones, capital histórica de la bandera, República Oriental del Uruguay. Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Les habla Luis Curbel. Hemos iniciado una materia, una temática, un asunto que tiene como título la restauración del cristiano caído. El miércoles pasado estuvimos encarando el punto de si restaurar al caído era un mandato, era una opción, o cada uno se regía por los pareceres de su propia visión. Y concluíamos en base a la palabra que la restauración del caído es un mandato, es un ministerio. Así como hacemos énfasis en el ministerio evangelístico, que es la característica de la iglesia a través de la historia, también en la marcha de la obra siempre alguno se queda por el camino. Es previsible, como vamos a ver en esta noche, es previsible que el cristiano caiga, no es lo normal. El apóstol Juan dice, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiese pecado, tenemos un abogado para con Dios, a Jesucristo el justo. Es decir, que aunque no es lo ideal que el cristiano caiga, que tenemos que definir también qué es eso de caer, sin embargo, la Escritura prevé que el cristiano puede caer. El cristiano nacido nuevo, que ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, que ha tenido un encuentro personal con Dios, que ha experimentado la transformación de la conversión, sin embargo, se puede caer. No estamos diciendo que bueno, si cae, está. No. Por eso tenemos que también tratar el punto que nunca escuché acerca de la prevención de la caída. En esta noche vamos a tratar el cristiano que cae. ¿Deja de ser nuestro hermano en Cristo? Repito, el cristiano que cae deja de ser nuestro hermano en Cristo. Antes de desarrollar este punto, vamos a leer de nuevo la escritura que hemos leído el miércoles pasado, más otras que vamos a citar. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Dios bendiga su palabra. En Santiago capítulo 5, dice al final del capítulo 5, es una extraña manera de terminar una carta. Siempre me ha intrigado la forma como Santiago termina su carta. Dice el capítulo 5, versículo 19. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En esta expresión cubrirá
multitud de pecados. Santiago citó el libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 12, que dice: el odio despierta rencilla, pero el amor cubre todas las faltas. Y el apóstol Pedro dice en el capítulo 4, versículo 8, dice: y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces hay muchas cosas en la abonada relacionadas con el tema de la restauración del caído. Parece que uno de los ingredientes que tiene que estar ahí lubricando la cosa es el amor cristiano, ese amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y que dice que debemos tener ferviente amor porque el amor cubre multitud de pecados. Salomón dice en Proverbios que el amor cubrirá multitud de faltas. Y Santiago dice: salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Antes de desarrollar el punto de si realmente el que cae sigue siendo nuestro hermano o no, tenemos que mirar un poco la definición de lo que es restaurar. Entre muchas cosas que he leído acerca de la palabra restaurar, resumí en una pequeña definición lo siguiente: restaurar, reparación o arreglo de una cosa a su estado original. Reparación o arreglo de una cosa a su estado original. Yo soy herrero artesano de hierro, soy experto en decoración en hierro, y tengo experiencia en lo que significa restaurar cosas en hierro. De hecho, he hecho muchas restauraciones de cosas en hierro intentando volverla a su estado original. No hace mucho, hará cosa de un mes más o menos, me trajeron para reparar unas sillas que tenían más de 70 años. Unas sillas de hierro, estaban todas deshechas. Y bueno, con todos los pedazos desarmados, logramos armar la silla de nuevo en un 80% de su estado original. Quizá un poquito más de 85-90%, porque lo único que no hicimos igual fue el asiento, que era de madera, lo hicimos de hierro. Pero sé bastante de lo que es restaurar. Significa que uno agarra algo que está roto, que está descompuesto, que está deformado, que está desarmado, y lo vuelve a armar a su estado original. Esa es la idea básica de la palabra restauración. Es interesante los sinónimos de la palabra restauración. E increíblemente interesante también son los antónimos de la palabra restauración. Los sinónimos de la palabra restauración dice así: arreglar, componer, rehacer, renovar, subsanar, recuperar, reorganizar, recobrar, restituir, reconstruir, repintar, rehabilitar, corregir, retocar, sanear, restablecer, reanudar, reponer, etc. Es decir que la idea básica de la restauración es lo que se echó a perder, lo que se descompuso, lo que se salió de la línea, volver a encarrilarlo, volver a trabajar en ello para volverlo a su estado original. ¿Y cuál es el estado original de un cristiano que ha caído? Bueno, si cayó, tiene que sanarse, tiene que recuperarse, tiene que fortalecerse, tiene que fortalecer las partes débiles de su vida el cual permitió que cayera. Los antónimos de la palabra restauración son para pensarlo. Lo voy a leer más lento todavía. Antónimos, es decir, las palabras contrarias a los sinónimos de la palabra restauración.
Usted se va a sorprender porque yo me sorprendí. Antónimos de restauración: demoler, derrocar, abandonar, destruir, tirar, desaderezar, no me sale bien esta palabra, es decir, como en vez de enderezarlo, torcerlo más todavía. Descuidar. Estos son los antónimos de la palabra restauración: demoler, derrocar, abandonar, destruir, tirar, torcer, descuidar. Ya con esto solo creería que tenemos material más que suficiente para entrar en los detalles de la restauración. Ahora, el punto que queremos tratar esta noche, en forma breve, no muy larga porque no queremos atosigar, es si el cristiano que cae deja de ser nuestro hermano. Si miramos lo que Pablo dice a los Gálatas, Pablo dice: hermanos, se dirige a la iglesia local, si alguno fuere sorprendido, es decir, ¿quién es el que fue sorprendido en una falta? Un hermano de la iglesia local. Ustedes que son espirituales, restáurenle. No podemos abandonarlo. No podemos castigarlo. No podemos tirarlo abajo. Sino que, si bien es cierto que confrontamos la realidad, confrontamos la falta, intentamos restaurarlo, sanarlo, enderezarlo. Intentamos que él vuelva a entrar en sus cabales, que se corrija, que se enderece, que bueno, tuvo un momento de debilidad quizás por algo que venía arrastrando desde antes de la conversión, que nunca resolvió en la vida cristiana, como suele suceder, como vamos a ver más adelante, en ese punto que se llama la prevención de la caída. Ese hermano que en un momento de debilidad venía quizás barajando una intencionalidad oculta que luego fue puesta en evidencia por la congregación. Y en vez de derribarlo, en vez de destruirlo, en vez de abandonarlo, entonces tenemos que trabajar para reconstruirlo, para volver a su estado original, a la comunión, para volver al compañerismo, sin dejar de considerarlo nuestro hermano por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Santiago dice: si alguno de entre ustedes, hablando también de la iglesia local, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Es decir que ya en este caso específico de Santiago ya está hablando un poco de aspectos doctrinales, de ideas que, como sucedía en el siglo I, que había varias doctrinas que estaban atentando contra la iglesia cristiana. Y Santiago dice ahora, bueno, si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, es decir, que alguien tiene que hacerle volver. No podemos dejarlo abandonado ni tirado, no es menos hermano, porque Cristo derramó su sangre en la cruz de Calvario por él. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Cristo murió por cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Entonces tenemos el mandato de restaurarlo. Pero ahora hay otro aspecto de la restauración, es si yo lo sigo considerando mi hermano o no. La Escritura, en esta palabra, en estas dos palabras, dice que tenemos que hacerlo volver porque sigue siendo nuestro hermano. ¿O acaso en nuestra familia, la familia marido, mujer, hijos? Cuando los hijos proceden mal, ¿qué hacen los padres?
Los padres intentan corregirlo. Algunos les pegan, otros los rezongan, otros los ponen en penitencia, otros le sacan algunos privilegios, otros le cargan alguna cosa, pero nunca dejan de ser hijos, aunque se porten mal. Y en el reino de Dios, Dios nos compró al precio de su sangre, y Dios ya prevé que vamos a caer, Dios prevé que vamos a fracasar, Dios prevé que en algún momento quizás metamos la pata, nos equivoquemos, hagamos algo indebido, nos dejemos llevar por nuestras emociones, nos dejemos llevar por la ira, todas esas cosas que traemos de la vieja vida sin Cristo y que después de la conversión tienen que, como quien dice, tiene que restaurarse, tenemos que sanearnos por dentro, despojarnos de la ira, de todas esas cosas, de la mentira y de darle lugar al diablo también. Y si alguno peca porque le da lugar al diablo, es sorprendido en la falta, bueno, debemos restaurarlo. Porque dice la Escritura, que Santiago dice, cubrirá multitud de pecados. Proverbios dice, el amor cubrirá multitud de faltas. El apóstol Pedro dice que tengamos ferviente amor entre nosotros, porque el amor va a cubrir multitud de pecados. Es decir, que sigue siendo nuestro hermano, le amamos. Quizás la confianza ahora esté un poquito deteriorada, quizás algunas cosas se rompieron, pero sigue siendo nuestro hermano, por la única razón de que Cristo en la cruz del Calvario nos compró con su preciosa sangre. Y nosotros como iglesia no tenemos la facultad ni podemos arrogarnos la autoridad de hacer el descarte. No, este ya cayó, bueno, que se joda, que se embrome, allá él, que se vaya al infierno de cabeza. La Escritura dice, si alguno le hace volver. Eso es un trabajo noble. Quizás lo hemos descuidado, quizás como nadie lo mencionaba, no se hacía. Lo se veía, pero no se hacía. Bueno, quizás tenemos que tomar nota, quizás no tenemos que tomar nota, porque es un mandato y sigue siendo nuestro hermano por el cual Cristo murió. Pablo, cuando habla en el capítulo 14 de Romanos, que hemos citado en alguna ocasión, está hablando acerca de los cristianos, que algunos dicen que se ha de comer de todo y otros dicen que no, que hay que comer verdura nada más. Hay un desencuentro ahí de pareceres. Uno tiene la visión que hay que comer de todo, otro tiene la visión que hay que comer solo verdura. Y dice Pablo allí en Romanos 14, versículo 15, no hagas que por causa de la comida se pierda tu hermano por el cual Cristo murió. En 1 Corintios 8, Pablo habla del conocimiento. Y por ahí dice, no hagas que por el conocimiento se pierda tu hermano por el cual Cristo murió. Es muy común en las iglesias evangélicas discutir sobre doctrina, sobre teología. Y a su vez es tan común juzgar a las personas, tanta doctrina tienes, tanto vales. Mentira, eso es una mentira de Satanás. Nosotros valemos porque Cristo Jesús derramó su sangre y nos compró con su sangre. Entonces, Pablo dice que no haga porque con el conocimiento se pierda tu hermano por el cual Cristo murió. No estamos hablando si la salvación se pierde o no, ese no es nuestro tema. Estamos hablando de hermanos que caen a veces, se debilitan, bajan los brazos, se apartan, dejan de congregarse, etcétera, por motivos que a veces no son propios, son de otros, son incitados. Los pareceres de los demás, las opiniones, a veces la escala de valores de los demás hace que uno que no está bien parado todavía se sienta menos, entonces se vaya, se pierda, dice el hermano por el cual Cristo murió. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que nos ata como iglesia? ¿Qué es lo que nos mantiene unidos como familia de Dios? ¿Es la doctrina? No, Señor. Es el hecho de que Dios nos amó de tal manera
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y todos entramos por la puerta estrecha, todos tenemos que nacer de nuevo, todos necesitamos que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ese amor de Dios es el motivo por el cual debemos restaurar, porque ahí tenemos un hermano que cayó por X motivo y necesita ser restaurado. El apóstol Juan dice que el que ama pone la vida por los hermanos. El que ama pone la vida por los hermanos. Entonces, cuando vemos, como dice Santiago, si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad, ya acá está hablando de errores doctrinales, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Es decir, que alguien se toma el trabajo, se toma la molestia, asume el compromiso delante de Dios. Bueno, este es mi hermano, voy a intentar convencerlo, le voy a hacer saber que lo amo. Que en algún momento el Espíritu de Dios va a tocarlo y va a usar lo que estoy transmitiendo, el amor de Dios que hace que se interese por aquel que está en un nivel espiritual más bajo. Un detalle interesante que Pablo cita en la carta a los Corintios. Pablo habla de los cristianos que son carnales. Lo contrario a ser espirituales. Los cristianos carnales, ¿tenemos que amarlos o no? ¿Qué dice usted? ¿Solo tenemos que amar a los espirituales? Ahora, ¿qué entendemos por cristianos carnales? Cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesús, no sabemos absolutamente nada. No sabemos lo que es santidad, no sabemos lo que es justicia, no sabemos lo que es verdad. Al contrario, la verdad, estamos acostumbrados a la mentira. No sabemos lo que es justicia, estamos acostumbrados a ser injustos, a proceder con injusticia, porque el mundo es injusto y uno tiene que cubrirse, tiene que estar a la defensiva para que no se lo coman a uno tiene que proceder también con injusticia. Eso es el parámetro de este mundo. Ninguno de nosotros sabe lo que es la justicia, pero la va aprendiendo sobre la marcha. Y mientras no asimilamos todo el contenido de lo que es la santidad, de lo que es la justicia, de lo que es la verdad, lo que es el amor, ese amor que sin fingimiento que tiene que haber entre nosotros, hay un proceso de tiempo en el cual el Espíritu Santo, en comunión con la iglesia local, va tratando con esos hermanos que son carnales, porque reaccionan con la carne, no con el Espíritu. Pero es un proceso. Yo era un cristiano carnal. Capaz que sigo siendo carnal todavía. Pero entiendo, mis queridos hermanos, que carnal es una etapa de la vida. Porque uno va quemando. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, ya dejé las cosas que eran de niño. Es decir, que uno va en el proceso de maduración y a veces la madurez se aprende de cometer muchísimos errores, de meter la pata bien hasta el fondo, de equivocarnos terriblemente, de hacer cosas terriblemente engorrosas, porque uno aprende la sabiduría cometiendo errores. Aprende lo que es bueno cuando recoge los resultados de lo que está mal. Y uno aprende por el Espíritu de Dios la palabra y el consejo de hermanos que nos quieren, que están a nuestro lado, sosteniéndonos como el buey viejo. ¿Saben que en el tiempo que se usaban los bueyes y aún ahora que todavía se usan, cuando se quiere tomar a un buey joven, se lo ata al lado de un buey viejo, esos bueyes ya re viejos, que pesan casi el doble de los bueyes jóvenes. Y el buey joven tiene toda la fuerza que el viejo no tiene, pero el viejo tiene el peso de los años. Entonces aguanta todos los corcoveos, los cabezazos, las fuerzas, las patadas, los ladeados del cuerpo.
la fuerza que hace para desviarse, pero el buey joven está atado por el yugo al buey viejo. ¿Saben? Al final, el buey viejo termina domándolo. Es así. El buey viejo termina tomándolo y se acompasa al paso de la experiencia. Nosotros tenemos que aprender. Estamos en el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje no terminó cuando hicimos el instituto bíblico. El proceso de aprendizaje no terminó cuando tenemos una responsabilidad ministerial dentro de la iglesia. El proceso de aprendizaje no terminó cuando tenemos un cargo altísimo dentro de la organización a la cual pertenecemos. El proceso de aprendizaje, de madurez, de equilibrio emocional, de ser guiado por el Espíritu de Dios, va a terminar el día que el Señor Jesús venga. Mientras tanto, tenemos que tener claro que el hermano que cae no deja de ser nuestro hermano. Para terminar, voy a contar dos anécdotas en las cuales fui protagonista. En las 4 denominaciones que estuve me encontré con un hermano que, al igual que yo, venía de los bajos fondos, malandro perdido antes de convertirse, bruto para hablar, peor que yo. Pero ese hermano, el Señor le dio talentos especiales. El Señor lo visitó dándole unos dones. La gente que estaba a su lado se sorprendía de que ese hermano, era increíble a veces cómo presentaba las cosas. Pero había algo que le molestaba a este hermano. ¿Sabe qué era? Que lo menospreciaba por sus maneras bruscas. Era un malandro. Este es malandro, nació malandro, va a terminar malandro. Se olvidaron de que Cristo lo escogió tal como era. Entonces, un día, el hermano no aguantó más el menosprecio, porque lo discriminaban por eso, lo rezongaban, che, vos, mirá cómo decís las cosas, mirá cómo hablás, mirá cómo actuás. Entonces, no aguantó un día, fue y habló con sus líderes, él me contó eso, y les dijo que se iba, que no soportaba más ese menosprecio, ni esas indirectas, no soportaba que lo dejaran a un costado. Entonces, él dijo, yo recibí una responsabilidad de parte de los líderes, bueno, le voy a entregar la responsabilidad a los líderes, no me voy a ir así nomás. Yo entré por la puerta, me voy a ir por la puerta. Se enfrentó con los líderes y me contó, bueno, los líderes escucharon su planteo de por qué se iba. Y uno de los líderes que estaba presente le dijo, mira, con 2 o 3 versículos de la Biblia te puedo contradecir todo lo que vos estás diciendo, pero como estás tan decidido a irte, andate. Y así lo largaron. Cuando me lo encontré, estaba destrozado por dentro. Porque ¿sabe lo que le destrozó? Dice, estuve varios años en la organización. Me dejaron ir así nomás. No hicieron fuerza para que no me fuera. No me dijeron los 2 o 3 versículos para que yo me quedara. Me dejaron ir nomás. Bueno, gracias a Dios que cuando nos encontramos, bueno, a raíz de algunas cosas que me habían pasado a mí, que compartimos, el hermano se fortaleció y está sirviendo. Hizo un alto en el camino para arreglar sus cosas. Pero siempre me quedó lo que él me dijo. No hicieron nada para impedirme que yo me fuera. Contrario a lo que dice la Escritura. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Santiago dice, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, y alguno le hace volver. ¿Saben? El apóstol Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir. Vimos que uno de los sinónimos de restaurar es corregir. Y este hermano me decía, a mí no me corrigieron, que yo estaba equivocado. Nadie hizo nada para demostrarme que estaba equivocado. Me largaron nomás. Pablo dice que la escritura es útil para corregir, para redarguir. ¿Sabes lo que quiere decir redarguir? Que yo tomo el argumento de mi hermano que no está bien, uso el mismo argumento para convencerlo de que está equivocado. Eso es la acción de redarguir. Pero el hermano me dijo, a mí nadie me redarguyó de nada. Al contrario, me largaron. Y después cuando me cruzaba por la calle con alguno de ellos, me ladeaba la cara. Eso fue una cosa terrible. Pero, gracias a Dios, de nuestro encuentro, el hermano sano. El segundo ejemplo que voy a contar, sí es un caso de un... Lo conocimos de cerca en una de las organizaciones en que he estado. Hubo un hermano que fue un líder, pastor, que fue sorprendido en una falta grave. Y al ser sorprendido en una falta grave, lo destituyeron del cargo. Y se vio en la vía, como decimos, con una mano atrás y otra adelante. Le sacaron la casa, le sacaron la iglesia donde él estaba pastoreando. Y lo mandaron a otro lugar, donde un hermano tenía una casa vacía. Yo no tenía mucha comunión con ese hermano, porque cuando me cruzaba con ese hermano, el hermano me hacía entender que él estaba acá y yo estaba acá. Nunca hubo un acercamiento. Pero fui testigo de lo que estaban haciendo. El hermano pasó hambre. Y una vez, como estábamos en la misma ciudad, con mi esposa, fuimos a verlo. Y llevamos un surtido de cosas. Sal, aceite, todas esas cosas necesarias para una casa. Cuando llegamos, el hermano agachó la cabeza. No lloró porque se aguantó. No tenían nada. Estaban pasando hambre. Decimos, jodete, ¿por qué metiste la pata? Pero la escritura no dice así. La escritura dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, debe ser restaurado, debe ser seguido, debe ser acompañado para corregirlo. Nos fuimos de esa casa con una impresión fuerte, viendo la necesidad. No me acuerdo cuántos hijos tenía, ¿2? Y 2 hijos. 2 hijos tenían. Y estaban pasando hambre. Nos fuimos con un dolor acá adentro. Pasaron 2 semanas. Una mañana, una madrugada, mejor dicho, yo en ese entonces tenía la costumbre de levantarme a las 5 de la mañana. De las 5 a las 8 de la mañana yo tenía mi devocional. Me desperté a las 5 de la mañana, pero esa madrugada, el Espíritu Santo de Dios me habló en sueños. Yo no soy muy partidario de los sueños, pero tuve esa experiencia clara, nítida y bien definida, que el Espíritu de Dios me habló en sueños. Y en sueños me dijo, le vas a dar trabajo al hermano. Va a ser esto específicamente. Le vas a pagar tanto. Y cuando él haga eso específicamente, aparte del sueldo base que le vas a dar, por cada vez que él hace el trabajo, le vas a dar un porcentaje. Me desperté. Me senté en la cama. Tenía bien claro todo eso. Había escuchado clarito.
A las 8 de la mañana, cuando mi esposa se levantó para ponerse en campaña, para preparar a las niñas para la escuela, le compartí a mi esposa: mirá, el Señor me habló de darle trabajo al hermano fulano, darle este trabajo, pagarle esto y una extra. Y yo estuve de acuerdo. Y ese mismo día fui a ver al hermano y digo: mira, el Señor me ha hablado esta noche, esta mañana, para que te dé trabajo. ¿Vas a hacer esto? Te voy a pagar esto. Y por cada cosa que hagas te voy a dar una extra. ¿Saben? Trabajó 3 meses el hermano conmigo. En esos 3 meses Dios nos bendijo terriblemente. Y yo cumplí mi parte. Le di el trabajo al hermano, le pagué el sueldo base que le iba a dar, y cuando él hacía el viaje le daba lo que el Espíritu Santo en sueño me había dado, me había ordenado que le diera. Cuando empecé a darle trabajo, en la primera semana vinieron los pastores donde él se congregaba para decir: mira, Luis, estamos muy agradecidos contigo por lo que has hecho con el hermano, porque nosotros francamente no sabíamos qué hacer. Lo triste fue que a él le mandaban una ofrenda, pero el transporte de la ofrenda nunca llegaba a destino. Lo sacaron, sí, pero no lo dejaron medio tirado, ¿no? Lo sostuvieron, pero el dinero no llegó. Pero este hermano trabajó 3 meses conmigo. Bueno, respiró un poquito, porque si bien es cierto, el sueldo base que le dábamos no era mucho, pero con las extras tenía un buen sueldito. Respiró el hermano. Y a los 3 meses decidió irse a su lugar de origen. Y por ahí nosotros lo llevamos. Hicimos como 600 kilómetros para llevar. Y perdimos el rastro. No hace como, antes de que me enfermara, hace 5 años que me enfermé, bueno, hace 7 años aproximadamente, 7, 8 años, cuando fui a entregar un pedido de artesanías en Punta del Este, fui al comercio allí en pleno Punta del Este, y la funcionaria encargada del comercio no estaba, pero estaba la funcionaria auxiliar de servicio. Y cuando entro y le pregunto a ella, que no la conocí: ¿dónde está fulana? No está. ¡Ah, pastor Cruel! No se acuerda de mí, yo soy fulana. ¡Qué alegría! Después de todas esas vueltas de la vida, esas vueltas en el tiempo, me los encuentro allá. Estaban congregados en una iglesia, estaban sirviendo. Si arreglaron las cosas con la denominación, yo no sé. Pero me dio tanta alegría ver que estaban en el camino. Pero déjenme decirles que como he seguido de cerca ese caso, fue un hermano que fue abandonado. Lo destituyeron, no fue ministrado, le dieron unos pesos, pero los pesos no llegaban nunca. Dejaron que pasara mal. Eso no es correcto. Es nuestro hermano. Metió la pata. Hizo lo que no debía. La Escritura dice que debemos restaurarlo, porque es nuestro hermano, por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Finalizo con esta escritura que está en Hebreos capítulo 2. Y el versículo 11. Porque el que santifica, los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamar hermanos. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús, el que murió en la cruz, el que derramó su sangre, el que resucitó, el que nos rescató, el que nos hizo nacer de nuevo, el que vio que metimos la pata, dice acá
que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y miren, los cristianos hebreos, esta carta que está dirigida a los hebreos, estaba dirigida a cristianos que estaban desertando de la fe cristiana, porque no veían colmadas sus expectativas mesiánicas. Ellos tenían una imagen del mesianismo. No se cumplió, al contrario, eran perseguidos por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Y estos cristianos que estaban desertando, el autor sagrado, que todos pensamos que fue el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dejó constancia que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. En esta carta dice ahí, creo que por el capítulo 10, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque ellos estaban retrocediendo, volviendo al judaísmo. Si Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, mi querido hermano, le pido que usted considere qué amerita que usted piense que el cristiano que se aparta ya no sirve, que ya no vale la pena. Alguno me dice, sí, se apartó y ni convertido es. Pues la Escritura prevé que si alguno está entre vosotros, si alguno está entre ustedes y se extravía de la verdad, y alguno le hace volver, salvará de muerte un alma. Muchas veces Dios castiga con la muerte física. ¿Salvará de muerte un alma? Bueno, tengo que entender que es así. Porque la Santa Cena dice, muchos están debilitados, muchos están enfermos, muchos están muertos. Las medidas disciplinatorias de Dios son propiedad exclusiva de Él, son patrimonio de Él. Yo no puedo meterme en eso. Pero que el Nuevo Testamento dice que a veces Dios castiga con la muerte, es así. Y dice la palabra que si alguno se extravía de la verdad, alguno le hace volver, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que importa? ¿La falta o restaurar? Yo creo que lo que importa es restaurar al hermano que ha caído. Faltas todos cometemos. En un momento de calentura todos metemos la pata. En un momento de calentura decimos cosas que después nos arrepentimos. En una reacción carnal propia de nuestro andar sin Cristo, que todavía no hemos crucificado, todavía no hemos puesto, no hemos rendido al señorío de Cristo, metemos la pata. Pero el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Que Dios nos visite y haga prosperar nuestras almas, que consideremos aquel que cae como nuestro hermano, así como nuestra familia, que nuestros hijos mete la pata, se equivoca y uno como padre, bueno, se calienta, se enoja, lo agarra a piñazo igual, lo manda al Pozo Negro o a cualquier lugar, pero sigue siendo nuestros hijos. Intentamos restaurar, intentamos enderezarlo, intentamos que cambie de opinión. Lo mismo sucede con un hermano por el cual Cristo murió, del cual Jesús no se avergüenza de llamarnos su hermano. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles a las 21 horas con una nueva edición de la Ruta de la Fe. Dios les bendiga y muchas gracias.